La gran cantidad de anfiteatros romanos que ha llegado a nuestros días es la consecuencia de la popularidad de sus espectáculos entre la sociedad romana, que no renunciaba a construirlos en cualquier ciudad del imperio. El abandono que sufrieron en la Edad Media los convirtió en ruinas y en canteras de piedra labrada, siendo aprovechados para otros usos, como sólidas construcciones que eran, o simplemente quedaron cubiertos de escombros y olvidados durante siglos. Su tamaño ha impedido que se perdieran como espacios urbanos, aunque inicialmente estuviesen construidos en los bordes de las ciudades. De forma consciente o no, muchas ciudades medievales se construyeron dentro de los coliseos, adaptando sus casas a la forma ovalada de la fortificación y dejando testimonio de aquella preexistencia romana en los actuales cascos históricos. El primero en importancia y tamaño fue el Coliseo de Roma, que después de sufrir los efectos de varios terremotos entró en estado de ruina durante la Alta Edad Media. La familia nobiliaria Frangipane, a finales del siglo XI, se apropió del edificio y lo convirtió en su residencia fortificada. Los siguientes usuarios fueron los mendigos de la ciudad, que durante siglos habitaron sus dependencias y corredores, tapiando habitáculos y convirtiéndolo en una auténtica ciudad de los milagros, asiento de la marginalidad de una Roma sumida en el desorden. Así duró hasta el siglo XVI. La ciudad cautiva ocupada por la población empobrecida despertó el interés del Papa Sisto V, hombre de origen humilde, que encargó al arquitecto Domenico Fontana la transformación del Coliseo en una colonia comercial, con la fábrica de hilados instalada en el área central para dar trabajo a los indigentes, convirtiendo en viviendas y tiendas toda la estructura de la cavea romana. La muerte del Papa dejó este proyecto del siglo XVI en el olvido y continuó la ocupación como ciudad mendiga mientras se saqueaban sus sillares para las construcciones urbanas. La antigua ciudad romana de Arles fue la residencia de los veteranos de la Legión Romana Sesta Ferrata, donde se levantó el más grande anfiteatro de Francia, perteneciente a la época del emperador Adriano y con capacidad para 25.000 espectadores. Durante la Edad Media se transformó en una fortaleza con torres y arquerías cegadas. La violenta historia de la región obligó a la población a instalarse en su interior con una superficie de 11.500 metros cuadrados, donde residieron hasta el siglo XIX. El anfiteatro llegó a contar con 2 iglesias y 212 casas. Cuando Próspero Mérimée se hizo cargo de la recuperación del patrimonio monumental de Francia, se liberó de construcciones el interior del anfiteatro, aunque para darle un nuevo uso, en recuerdo de las antiguas luchas con animales, convirtieron el Coliseo en una plaza de toros hasta nuestros días. El anfiteatro de Nimes tiene un excelente estado de conservación, tras haber sido un coliseo en uso hasta el siglo V, en que fue ocupado por los visigodos, que lo convirtieron en su fortaleza, con torres y camino de ronda. Luego será la propia población la que abandone la ciudad y se proteja en su interior, convirtiéndola en la nueva Nimes, cautiva entre sus muros hasta el siglo XIX. En el interior pudieron residir unos 700 vecinos, que se distribuyeron las galerías del graderío
y ocuparon la arena de forma desordenada con casas y callejuelas. En 1843 se recuperó para el patrimonio de Francia, eliminando todas las construcciones y convirtiéndolo también en otra famosa plaza de toros. El anfiteatro de la ciudad toscana de Lucca es el mejor ejemplo de una transformación urbana. Las casas ocuparon los sectores del graderío, con edificios también en la arena, que fueron derribados en el siglo XIX. Es un caso paradigmático de adaptación del pasado romano en la formación de la ciudad medieval. Hoy estaba convertido en la plaza del mercado. Era un anfiteatro del siglo II que fue ocupado durante las invasiones bárbaras. Al estar situado fuera de la muralla, durante la Edad Media se convirtió en una fortificación, siendo un peligro permanente para los ataques a la ciudad. El haber sido construido con sillares de mármol de las cercanas canteras de Carrara fue causa de su sistemático expolio. Al quedar arruinado, su suelo original quedó enterrado a unos 3 metros bajo el pavimento actual, y los muros del graderío se acabaron transformando en viviendas. Todo ello se restauró en el siglo XIX. Antes de la fundación de Florencia como colonia romana, el área había sido habitada por los etruscos. La romana Florentia responde a la forma de un campamento militar con una muralla torreada a la que se construyó el anfiteatro en el año 124 a.C., con una capacidad para 20.000 espectadores. Durante la Edad Media, la ciudad invadió el Coliseo, quedando ocupado por edificios. El graderío, con la arena, fue atravesado por varias calles. Hoy se aprecia con nitidez la huella del barrio cautivo por la evolución histórica. Son numerosos los antiguos anfiteatros que han aparecido en excavaciones arqueológicas y que fueron ocupados por la ciudad, manteniendo en unos casos la estructura ovalada en la trama urbana, aunque otros perdieron su huella al crecer el nivel de los pavimentos sobre la ruina de sus graderíos, como es el caso de la ciudad italiana de Lecce.